¿Qué tal, Tanks? Bienvenidos a la edición 48 de TNX News en español, un canal de noticias hecho especialmente para ti. ¿Estamos listos? Pues aquí vamos. Aperturamos con dos actualizaciones de nuestro Junghyuk y Hui este 3 de diciembre mediante X. El primero con algunas mirror selfies y un outfit muy Y2K, y nuestro productor regalándonos un video mientras estaba trabajando en su estudio. ¿No les da orgullo verlo en su zona de confort a nuestro Hui? Pues a mí me encanta verlo cómo es que se relaja en su espacio preferido. Al día siguiente nos vinieron noticias sobre la nominación de los chicos al grupo del año mediante The King, una plataforma global para fans amantes del K-pop y la cultura coreana alrededor del mundo. Aún están a tiempo, Tanks. Sigamos votando por TNX mediante la aplicación. Por la tarde, el Magne y Hyunsu nos compartieron su día mediante los DMs en Weverse. Sonjung nos contó que había ido a comer con Hui y Su regalándonos unas celcas de MacBook usando sus gafas. ¿No se le ve muy tierno? En la noche, Baby Duck hizo aparición en un en vivo mediante la misma red social. Nos dio muchos TMI ese día, como por ejemplo que está haciendo dieta y que anda yendo al gimnasio. Aparte de hacer ejercicios, ensaya baile, canto y rap. Poco a poco, él va entendiendo su cuerpo y la forma en cómo se desenvuelve con rutinas que antes no lo hacía con mucha energía. También nos da a entender que ya no tiene tanto estrés y que realmente se está esforzando. Agregó que de igual forma pasa el tiempo muy bien con los demás, juegan y bromean en el dormitorio. Esta es una anécdota que seguramente a algunos Tanks les habrá pasado, y es que Junghyuk nos comentó la historia de cómo descubrió que Santa Claus no existía cuando tenía 6 años, pues desde esa edad él sabía perfectamente que no era real. Resulta que cuando estaba en el kinder, nuestro Baby Duck era un niño muy observador y siempre miraba los zapatos del director. Con eso sabía de memoria el color y forma. Una Navidad, sus padres le dijeron que Santa Claus vendría a darle un regalo y él, muy emocionado, estaba sorprendido ese día. Cuando tocaron su puerta, apareció su director de la escuela. Vio que llevaba peluca y un sombrero. Le regaló unos stickers y un libro para colorear. En el proceso de agradecerle, miró sus zapatos y automáticamente pensó en el director. Lo miró y en voz alta le dijo: "Gracias, señor director". Sus padres y él estaban avergonzados, así que solo le respondió con un feliz Navidad y tuvo que irse de inmediato. Añadió que el por qué estaba tan seguro de que no era Santa Claus era que el verdadero viene volando en trineo junto a Rudolph, el de la nariz roja, y pues el director venía en su auto que justamente estacionó frente a su casa aquella vez. Durante su en vivo, Hui se unió y nos contó también que no cree en Santa Claus y mencionó la anécdota de cómo se dio cuenta de eso, pues estaba en el kinder de igual manera, en un evento de Navidad de su escuela. Pudo ver cómo una persona se transformaba en el personaje detrás del escenario. Lo logró ver porque se encontraba en el patio y junto a él otros niños también lo vieron. Desde ese día, nuestro Hui y sus amigos nunca más creyeron en Santa. Junghyuk nos dijo lo que desea para este 2024 y habló sobre la prosperidad para su nuevo álbum, buena salud para todos en TNX, sus familias, el staff de P-Nation y mucha felicidad. Su deseo personal es ganar el primer lugar en algún show musical y volver de nuevo al escenario, y Tanks sabe que lo logrará, así que sigamos enviándole muchos ánimos y apoyo a nuestro Baby Duck. El 5, los dos Magnes estuvieron activos en los mensajes directos de Weverse. Hui comentó que se encontraba un poco mal, que le dolía la garganta y su cuerpo, pero que ese día le hicieron acupuntura. También Sonjung escribió que había ordenado comida y Tanks adivinó con quién, ya que Hui lo mencionó en su chat que lo había hecho. Más tarde, Taehoon empezó un live stream mediante Weverse. Contaba lo mucho que le gustó el comeback de 80s y también que estuvo viendo las presentaciones de los Mama y que definitivamente The New Six debe ir. Él también nos dijo sobre sus deseos. Como primer punto, Taehoon quiere mucha salud y otro deseo es presentarse en los Mama y otra premiación parecida algún día. Vanity Teen, la revista estadounidense y británica, ha incluido Cake It For Now en su lista de The 23 Best K-Pop Singles of 2023, que recoge los lanzamientos favoritos del 2023. ¡Felicidades a The New Six!
Por otra parte, tanto Hyunsu, Hui y Junghyuk nos estuvieron mandando mensajes por Weverse DM. El primero diciendo que cambiaría su foto de perfil por una que se había tomado con la MacBook. Junghyuk mandando una selfie mientras estaba en el gym y Hui una mirror selfie en la sala de ensayos. Mírenlo como posa frente al espejo. Justo en mi corazón de Hui Bioset. Al día siguiente, los demás también estuvieron activos y jugando a enviar mensajes de voz para Thanks. El primero fue Hui con su afirmación de Thanks, yo te seduje primero. Thanks, 내가 먼저 꼬셨다고. Pues, bueno, Hui, si tú lo dices así, bueno, sí. Después apareció Kyunjun solo dándonos una muy buena recomendación musical, Love Ache de Jeha. Y por último, Hyunsu probando el mensaje de voz, saludando y preguntando a Thanks sobre lo que comería. 안녕하슈. 하이. 저녁 뭐 먹어? 맛있는 거 먹어. El 8 de diciembre se revelaron las presentaciones de The New Six en el Inkigayo Live de Japón, en donde nos deleitaron con Kick It For Now, I Need You y el cover de la canción Replay de SHINee. Más tarde, los chicos aparecieron por X. Hui con sus mirror selfies Y2K style, Sunjung y su recomendación musical, Stranger de Haeju Fit 10 cm, más 2 selkas. Taehoon con unas fotos mostrando su beanie y Junghyuk con más mirror selfies. Y por la noche, Hui inició un en vivo, pues la verdad, más que hablar con Thanks, nos regaló un mini concierto. Estuvo cantando muchas canciones reconocidas de K-pop, como Queen Card, Tomboy de G-Idol, TT de Twice, I Am de IVE, Butter Up de Baby Monster, Dumb and Dumber de iKON, But Sometimes de Boy Next Door, Yesterday de Block B, Volcano de Treasure, entre más. Sinceramente, nuestro productor estuvo dando a conocerse como un rap god, que es rapero y vocal. Claro que sí. El viernes 9, Hui volvió mediante X con 2 publicaciones, una frente al espejo y la otra con 2 selkas usando su fake glasses. Por la noche, Juni nos sorprendió con un en vivo en Weverse, y tal cual lo hizo Hui, él nos pudo deleitar con su armoniosa y dulce voz. Estuvo cantando What to Do by Dean, Crush and Jeff Burnett, Seed de Taeyang, Die for You de Ding y la canción himno del K-pop de Navidad, First Snow de EXO, que por cierto ya hay un nuevo challenge con esa canción en las redes sociales. Esperamos que The New Six pueda unirse. No olvidar tampoco que mientras él hacía su transmisión, Hyunsu apareció un momento y apreciamos el gran abrazo de buenas noches que le dio. Se les vio demasiado, pero muy lindos. 어디가? 화장실. 양치야. 괜찮아요? 안녕. 네. 갈게. 네. Antes de que Kyunjun se vaya a la cama, nos mandó bonitos mensajes de voz como random en Weverse. Pudimos escucharlo decir te amo en coreano, inglés, chino y japonés. ¿Cuál fue tu favorito? 사랑해. I love you. 오하이니. 다이스키다요. Y bien, así terminamos con estas noticias. Dale like si pudimos actualizarte con la información al detalle. Suscríbete para ser parte de nuestro grupo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y sobre todo, comparte el canal, que eso ayudará a poder llegar a más Thanks. Nos vemos en la próxima edición. ¡Adiós!